pedagógica. Hoy vamos a hablar sobre el problema que presentan los jóvenes al ingresar a la educación superior. Para hablar al respecto tenemos que saber los antecedentes de la educación en México. Bueno, como tiempo atrás la educación siempre ha sido condicionada por medios económicos. La educación no ha sido siempre para todos y ha ido actualizando y modificándose de cierta manera de que todos tengan alcance a ella para poder obtener un desarrollo óptimo en nuestro país. Antes la educación pues solamente eran para las clases privilegiadas. Hoy en día podemos gozar de la educación básica gratuita. ¿Qué quiere decir? Que tenemos acceso a la educación que es preescolar, primaria y secundaria de forma gratuita. Esto garantiza que haya menos población con analfabetismo y nos permite podernos desarrollar más como sociedad. Este es mi organigrama. Ahora veremos lo que es la educación y la cultura y definición de cultura, para poder seguir avanzando con el organigrama. La definición de cultura no existe, es un término polisémico. Cada quien pues tiene una definición distinta que le asigna cultura, pero es un conjunto de conocimientos adquiridos de generación en generación que nos representan ante otro grupo de personas. Son nuestras tradiciones, son nuestro dialecto, nuestra forma de vestir, nuestras costumbres, nuestra religión, lo que nos representa y lo que podemos mostrar a los demás. Si hablamos de educación, hablamos de cultura, puesto que la educación es producto de la cultura y la cultura se difunde, se desarrolla y se profundiza a base de la educación. La integración es un modelo claro con deficiencias en la cual el alumno se tiene que acoplar al sistema educativo vigente, y la inclusión no es la que trabaja y ve en la diversidad de los niños una oportunidad de desarrollo. ¿Qué función tiene la educación dentro de la sociedad? Direcciona hacia dónde va la transformación sociocultural de la sociedad mediante la socialización. ¿Cuál es la función de la educación en la economía? Asegura la preparación de los estudiantes para la vida laboral. ¿Cuál es la función dentro de la política? Necesita de la educación la política para poder avanzar en su desarrollo, estructura, actuación y dar resultados. Para adentrarnos un poco más en el tema, ya vimos los antecedentes de la educación en México y ya conocemos cómo influye la educación dentro de la economía del país, la política y la sociedad. Les voy a compartir una entrevista que le hice a una vecina para poder vivir o que nos transmita la vivencia que ella tuvo con la educación. Bueno, comienzo. Datos personales de la entrevistada. Número 1. Nombre: Griselda Aguirre. Edad actual y edad en la que dejó de estudiar. Actualmente tiene 45 años y dejó los estudios a los 15 años. ¿Qué nivel de estudios concluyó? La secundaria. Estado civil: casada. Ocupación: ama de casa. Pregunta número 2. ¿Qué tan importante o cómo influyó la educación en ti? Me dio herramientas que me permitieron conocer cómo funciona la sociedad. Aunque dejé mis estudios a una corta edad, ahora que mis hijas son mayores, entiendo que da una mejor calidad de vida, así como un mejor ser humano. Pregunta número 3. ¿Cuál fue la causa por la que dejaste de estudiar? En mis tiempos acostumbraba a casarse a temprana edad, hice lo que creí normal y se tenía que hacer. Pregunta número 4. ¿En algún momento pensaste en ser profesionista? No es algo que vi en mí. Me visualicé con una familia y fue lo que formé. Pregunta número 5. Mencionas que tienes hijas. ¿Qué edades tienes y cómo crees que influye en ellas el acceso a la educación superior? Tengo 3 hijas. Una de 25 que se graduó de técnica en enfermería, una de 22 que está estudiando licenciada en Derecho y una de 17 que estudia preparatoria. En ellas quiero aspiraciones que yo no tuve. Y desde siempre les comenté las limitaciones económicas que pasamos su papá y yo a la falta de empleo.
En su momento fuimos vendedores ambulantes con tal de llevar el pan a la casa. Me decepcionaría que no aprovecharan el acceso que les estamos brindando a la educación. Pregunta número 6. ¿Qué opinas de las oportunidades educativas de la educación superior? Hay mucha demanda. Mi hija la mayor no pudo ingresar a la UADC. Tuvo que estudiar en una particular. La de 22 estudia en una particular por la misma situación. La menor no alcanzó el puntaje en la preparatoria pública, por lo cual mi esposo tiene 2 empleos para poder solventar los gastos de las escuelas y los del hogar. Pregunta número 7. ¿Actualmente por qué crees que hay deserción o abandono en el estudio superior? Por falta de apoyo económico e interés del aspirante. En casos cercanos los padres no pueden pagar y en otras mejor prefieren trabajar. Pregunta número 8. ¿Cuáles beneficios crees que tiene el concluir una carrera universitaria? Un trabajo estable y mejor pagado, con menos esfuerzo y abriéndote una posibilidad para subir de estatus económico. Pregunta número 9. ¿Consideras que es un atraso para el país que haya personas con bajo nivel de estudio? Sí necesitamos personas preparadas que le hagan frente a las demandas laborales que van dando aumento en la población. Aunque también no denigro que las personas que ejercen una profesión son necesarias para ejercer el trabajo duro, como lo son los albañiles, carpinteros, etc. Creo que debe de haber una balanza. Número 10. ¿Qué consideras que tiene que implementar el gobierno para poder apoyar a los jóvenes en la educación superior? Escuelas con mayor cupo o en su defecto becas para el apoyo económico, personas capacitadas que dirijan y motivan la vocación del estudiante para seguir avanzando académicamente. Con esto concluyo la que fue la entrevista de Griselda Gui. Bueno, antes de sacar conclusiones con la entrevista que les acabo de mostrar, también quiero sacar a relucir una nota que encontré en internet. Esta nota fue publicada por el periódico Universal. Fue publicada el 5 de enero del 2019. En esta nota se emplean algunas estadísticas sobre la deserción escolar en ese tiempo, y uno que me llamó mucho la atención es que en el primer año de preparatoria el 15% del alumnado deserta. También habla sobre los exámenes de admisión en las universidades, el cual limita de posibilidades a las personas de una clase social baja. Lo relaciona de esta manera porque hay un índice en el cual muestra que las personas que alcanzan los cupos de las universidades son personas que vienen con mayor preparación académica, y esto lo deduce de que al ser una clase alta tiene acceso a una educación de calidad. Tiene una orientación por parte de los padres al contar con un nivel académico. Tiene acceso a una biblioteca personal, a internet, a medios tecnológicos, y le facilita el aprendizaje. A diferencia del sector social bajo o medio bajo, que tiene que luchar para seguir con sus estudios y que se atraviesa con diferentes problemáticas, como son el tener que trabajar para poder solventar sus estudios, que sus padres no tienen un nivel económico alto y por lo tanto pues no los pueden orientar en el camino, o los limitan y los inducen a que puedan iniciar su vida laboral. Esta nota también menciona al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que en ese tiempo no fungía como tal, sino que fungía como jefe del Distrito Federal, en el cual le implementó el que no hubiera examen de admisión en una universidad, sino que la admisión fuera aleatoria, no tuviera relevancia el promedio con el cual se graduó de la preparatoria, ni tampoco el examen de admisión, sino al azar. Concluyó este experimento social, este experimento social que él impuso. En desgracia, pues al final de cuentas no concluyeron la universidad y desertaron antes. Él nos muestra y nos dice que el dilema que enfrenta el sistema educativo mexicano es el utilizar un mecanismo de ingreso por méritos académicos que lo quedarían en la clase social alta, o
utilizan un método aleatorio cuyos resultados académicos son desastrosos, porque al final de cuentas si se gradúan no se gradúan con un promedio realmente relevante que le daría prestigio a la universidad. Actualmente hay universidades a distancias que emplean una educación más económica y accesible. Hablando de los problemas de deserción y ya unificando lo que hablamos de la nota y de lo que vimos en la entrevista que le hice a la señora Griselda, podemos tener en cuenta que más que nada el problema es económico. Sí hay varios problemas, como es el embarazo a temprana edad o el matrimonio a corta edad, el inicio de la vida laboral por buscar una independencia económica de los padres también lo hay. El simple desinterés de las personas por no seguir estudiando, se les hace más factible el poder producir dinero de una mano de obra con jornadas largas a seguir estudiando, pero más que nada es la economía. Hay muy pocas universidades públicas, que al ser públicas no quiere decir que sus costos sean tan accesibles. De esas universidades los cupos también son limitados y todos tienen examen de admisión. Por la alta demanda, pues obviamente muy pocos son los que se quedan dentro de los cupos. Si ya entraste en el cupo, pues ya la libraste, pero al final de cuentas, pues la deserción viene porque no puedes seguir solventando la educación universitaria. Hay becas, sí. También tenemos opciones de acceso a la educación privada para seguir la educación superior, pero con costos más altos, aunque los horarios son más accesibles y te permiten a seguir con tu vida laboral. Pero ahorita actualmente con lo de la pandemia yo creo que nuestros salvavidas fueron la tecnología en la información y en la comunicación. Gracias a ella pudimos concluir el ciclo escolar del año anterior. Nos permitió poder seguir adelante en una nueva modalidad a la cual se tuvieron que adaptar desde preescolar hasta nivel universitario. Nos ha permitido seguir y nos ha ayudado a innovarnos en la tecnología. Muchas de las escuelas públicas de nuestro país no cuentan con el material, no cuentan con profesores que nos adentren a la tecnología, y la misma necesidad ante esta pandemia nos hizo indagar dentro de la tecnología. Nos educó a todos, desde alumnos, papás, maestros, directivos, para poder seguir adelante con el plan de estudios. ¿Qué se necesita para combatir la problemática? Creo que el país está trabajando, los gobiernos están trabajando, las personas en los altos mandos políticos están trabajando. Agradezco porque gracias a ellos estoy ahorita estudiando. Estoy estudiando la modalidad en línea, estoy estudiando gracias a la tecnología y gracias a una beca que está implementando el gobierno. Sin poder acceder a ella no hubiera tenido acceso a la educación. Ojalá fueran muchas las personas que tuvieran acceso a esto. Ojalá muchas personas nos podamos desarrollar y tengamos oportunidad de seguir con nuestros estudios. Es un trabajo y es un trabajo de todos. Esto nos garantiza que el país va en desarrollo. Vamos lentos, pero vamos avanzando. El chiste es no retroceder. Que ahorita en esta época, en este tiempo, el que quiere aprender, aprende. Busca la manera. Hay sin fin de cosas en la tecnología. Hay cursos de costura, hay cursos de repostería. Tienes al alcance el conocimiento. Solo falta aplicarlo, solo falta indagar, solo falta tener hambre de conocimiento. Ahorita la tecnología nos da conocimiento, nos aportan, la podemos usar de manera positiva. Disculpa por los ruidos que se escuchaban, pero pues no cuento con un cuarto completamente en silencio. Me despido, que tengan buen día, buena tarde, buena noche y quedo a sus órdenes y espero que me dejen algún comentario. Bye.